Astrónomos han encontrado un nuevo planeta en los confines del sistema solar. Definitivamente es más grande que Plutón, dice el Dr. Mike Brown del Instituto de Tecnología de California, quien anunció el descubrimiento de un nuevo planeta en las afueras del sistema solar. El planeta, que no ha recibido aún un nombre oficial, fue descubierto por Brown y sus colegas utilizando el telescopio Samuel Oschin del Observatorio Palomar, cerca de San Diego. Actualmente el planeta se encuentra casi 97 veces más lejos del Sol que la Tierra, lo que equivale a 97 unidades astronómicas. A modo de comparación, Plutón está a 40 unidades astronómicas del Sol. Esto coloca al nuevo planeta más o menos en el cinturón de Kuiper, un área oscura más allá de Neptuno donde miles de pequeños objetos helados orbitan al Sol. El planeta parece ser otro objeto típico del cinturón de Kuiper, solo que mucho más grande. Su enorme tamaño en relación con los 9 planetas conocidos significa que solo puede ser clasificado a sí mismo como un planeta. Los astrónomos aficionados que cuenten con un telescopio de buen tamaño pueden observar el nuevo planeta, pero no se entusiasmen mucho. Este luce como un débil pedacito de luz, con una magnitud visual de 19, que se mueve muy lentamente contra el fondo estrellado. Se encuentra actualmente casi directamente sobre nosotros a primeras horas de la mañana. Al lado este del cielo en la constelación de Cetus, la ballena. El planeta fue descubierto, además de Brown, por Chad Trujillo, del Observatorio Gemini en Mauna Kea, Hawái, y David Rabinowitz, de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut. Ellos fotografiaron al nuevo planeta por primera vez con el telescopio Samuel Oschin de 120 centímetros, 48 pulgadas, el 31 de octubre de 2003. El objeto se encontraba tan distante, sin embargo, que su movimiento no fue detectado hasta que volvieron a analizar la información en enero de este año. En los últimos 7 meses, los científicos han estado estudiando el planeta para estimar con mayor precisión su tamaño y su movimiento. El nuevo planeta, marcado con el círculo blanco, se mueve a través de un campo de estrellas el 21 de octubre de 2003. Las 3 fotografías fueron captadas con una diferencia de casi 90 minutos por el telescopio Samuel Oschin, Observatorio Palomar. Estamos 100% seguros de que hasta hoy, este es el primer objeto más grande que Plutón descubierto en el exterior del sistema solar, agrega Brown. Los telescopios aún no han revelado el disco del planeta. Para calcular qué tan grande es, los astrónomos deben basarse en mediciones de la luminosidad del planeta. Al igual que todos los planetas, es de suponer que este brilla por el reflejo de la luz solar. En términos generales, cuanto más grande sea el planeta, generalmente mayor es el reflejo. La reflectancia, la fracción de luz que refleja el planeta, no se conoce aún. Sin embargo, es posible determinar límites en el diámetro del planeta. Incluso si refleja el 100% de la luz que le llega, sería tan grande como Plutón, dice Brown. Plutón tiene 2.300 kilómetros de ancho. Yo diría que es probablemente, casi, 1,5 veces el tamaño de Plutón, pero no estamos seguros. El nombre temporal del planeta es 2003 U313. Los descubridores propusieron un nombre permanente ante la Unión Astronómica Internacional y están esperando la decisión de este organismo antes de anunciar el nombre.